lo traicioné por placer, y me rompí por dentro. Me llamo Arlie, tengo 30 años y crecí creyendo que ser buena era suficiente para que todo saliera bien. No buena en el sentido de santurrona, sino en ese modo silencioso y socialmente aprobado, la que escucha sin interrumpir, la que no contradice aunque piense diferente, la que no se mete en líos y nunca alza la voz. Siempre creí que comportarme como debía me protegería del caos, y qué equivocada estaba. Desde joven aprendí a ocultar lo que deseaba para que nadie me llamara egoísta. Mis amigas eran de otro corte. Ellas sabían pedir, sabían arrebatar. Yo solo sabía esperar. Me gradué de diseño gráfico y durante muchos años me dediqué a seguir las reglas, en todo, en el trabajo, en la familia, incluso en el amor. Nunca fui la mujer que traía escándalos a la cena navideña ni la que lloraba frente a nadie. Todo lo mío era interno, el enojo, el deseo, el hambre por algo más. Fui novia de hombres que me trataban como un adorno discreto, y no me quejé. Les hacía ver que eran brillantes, que yo solo estaba ahí para apoyar. Me acostumbré a dar todo de mí sin pedir casi nada. Y eso se fue volviendo un patrón. Tuve relaciones largas y vacías, silenciosas y funcionales. Y justo cuando pensaba que ese era el destino para una mujer como yo, ser una pareja leal, sin más, apareció Sebastián. Y lo cambió todo. O al menos, eso creí. No fue una historia de cuento de hadas. No hubo fuegos artificiales ni esa típica escena donde las manos se rozan por accidente y el universo se detiene. Fue en una reunión de trabajo, un evento de networking, algo muy poco romántico. Yo había ido como parte del equipo de diseño visual para una empresa tecnológica emergente. Él, Sebastián, era el nuevo director de operaciones. Alto, de postura elegante, con ese tipo de sonrisa que no es amplia pero sí firme, como si hablara desde el pecho. Yo no lo noté de inmediato. Estaba más preocupada por que el proyector no se desconectara. Pero él sí me vio. Me habló después de la presentación, hizo comentarios sobre mi trabajo, cosas específicas que solo alguien que realmente observó lo que hice podría decir. Eso ya era raro para mí. Los hombres, en mi experiencia, no solían prestar atención al detalle en mi trabajo. Pero Sebastián sí. Y no solo eso, me escuchaba. No me interrumpía, no esperaba que terminara de hablar para imponer su opinión. Me preguntaba cosas como si genuinamente le interesara quién era yo. Al principio pensé que solo era profesionalismo, cortesía. Luego empezamos a hablar por correo, por mensajes, por llamadas. Todo de forma casual, hasta que se volvió constante. No supe en qué momento me empecé a emocionar por sus mensajes, por su tono tranquilo, por esa manera que tenía de hacerme sentir vista. Nuestra primera cita fue en una librería, no en un restaurante ni en un bar. Me preguntó cuál era mi autora favorita y me llevó ahí para buscar un ejemplar antiguo de un libro que mencioné en una conversación. Fue tan preciso, tan considerado. Yo no estaba acostumbrada a ese tipo de atenciones, y eso me desarmó. No era cursi, no era empalagoso, pero era atento. Y esa atención tan medida, tan adulta, tan diferente a todo lo anterior, me sedujo con una fuerza que me sorprendió. Sebastián era todo lo que parecía correcto. Un hombre con valores, con metas, alguien que no decía groserías a la ligera ni miraba el celular mientras hablábamos. Todo en él tenía un orden, una estructura. Me hacía sentir segura. Y yo me aferré a esa sensación como quien encuentra un refugio después de una tormenta interminable. No fue rápido, pero sí inevitable. Él me propuso que formalizáramos después de meses de salir, de conocernos con paciencia. Y acepté. No lo pensé demasiado. Para una mujer como yo, acostumbrada a resignarse, tener a alguien como Sebastián parecía un premio que no podía rechazar. Pero con el tiempo, esa misma estructura que me hizo sentir segura, comenzó a convertirse en un muro. Si alguna vez pensé que encontrar a alguien como Sebastián resolvería todos mis vacíos emocionales, fue porque nunca imaginé lo que significaba estar con alguien tan perfecto. Porque sí, él era casi perfecto. Y no lo digo con ironía. Era atento, trabajador, cariñoso sin ser invasivo, respetuoso, sereno. Tenía todo lo que yo alguna vez anoté en esas listas mentales de lo que debería tener un buen hombre.
Y eso, al principio, me deslumbró. Vivíamos una rutina casi sin fisuras. Despertábamos temprano, tomábamos café juntos mientras él revisaba noticias y yo dibujaba garabatos en una libreta sin atreverme a mostrarle nada. A veces se leía en voz alta. Me gustaba oír su voz baja, pausada, incluso cuando hablaba de política o economía, temas que yo ni entendía del todo. Me gustaba la manera en que pasaba el azúcar sin decir nada, como si ya supiera cuántas cucharadas usaría. Me sentía cuidada. Tranquila. Los fines de semana salíamos a caminar, íbamos a ferias de arte, cocinábamos juntos o simplemente veíamos series en el sofá. Nada era espectacular, pero todo era estable. Y esa estabilidad, para mí, era un tesoro. Una paz nueva. Un lujo al que no estaba acostumbrada. Convivíamos bien. Teníamos buen sexo, conversaciones interesantes, cero discusiones. Pero con el tiempo me di cuenta de algo que no quería aceptar. Nos faltaba el vértigo. Nos faltaba la espontaneidad. La locura. Lo imprevisible. Me sentía bien con él, pero no me sentía viva. No fue algo inmediato. Fue una acumulación de pequeñas sensaciones. La manera en que él analizaba todo antes de decidir. La forma en que planificaba incluso nuestras salidas románticas con 2 semanas de anticipación. Lo metódico que era incluso para amar. Lo poco que dejaba a la improvisación. Sebastián amaba con orden. Amaba como si amar fuera un plan financiero. Y yo, sin quererlo, empecé a añorar el caos. En nuestras conversaciones profundas, porque claro que las teníamos, yo hablaba de mi pasado con timidez, cuidando cada palabra, midiendo qué decir y qué no. No era que me avergonzara, era que sabía que no encajaba con su mundo. Él no sabía que yo había sido infiel antes. Ni que había tenido relaciones esporádicas, algunas solo por deseo. No sabía que había mentido, que había jugado, que había herido. Nunca le dije que hubo una época en la que me buscaban solo por placer y yo me dejaba buscar para no sentirme sola. Le oculté todo eso. No por vergüenza, sino por miedo a perder lo que creía necesitar. Y por eso, nunca le dije tampoco lo que me empezaba a pasar. Una especie de inquietud se fue instalando en mí. Empecé a pensar que él no me conocía realmente. Que amaba una versión domesticada de mí. Una mujer que no existía, sino que yo había fabricado para que él me aceptara. Y esa sensación, por sutil que fuera al principio, fue abriendo grietas. Hasta que un día, en medio de una cena perfecta, mientras él hablaba sobre su nuevo proyecto, lo miré y no sentí nada. O peor, sentí que yo no estaba ahí. Sentí que yo, Arlie, me estaba desdibujando. Tengo 2 amigas muy cercanas desde hace años, Lía y Romina. Las dos completamente diferentes entre sí, pero con algo en común, no le tienen miedo al deseo. Las admiro por eso. No se disculpan por lo que quieren, no negocian su placer, no viven esperando aprobación. Después de meses de estar totalmente sumergida en la rutina con Sebastián, me animé a verlas una tarde de sábado. Fuimos a un bar, como en los viejos tiempos. Ellas estaban más radiantes que nunca. Lía acababa de terminar una relación abierta que, según me contó, la dejó con más claridad sobre lo que quiere. Romina, en cambio, estaba empezando una nueva aventura con un tipo 10 años menor que ella. Me reí cuando me lo contó, pero en el fondo, las envidié. Hablaban de sexo como si fuera algo natural, necesario, divertido. No como algo meticuloso y contenido. Yo, en cambio, evadí detalles. Cuando me preguntaron cómo me sentía con Sebastián, respondí lo de siempre, bien, todo bien. Ni siquiera me creyeron. Me miraron con esa cara que solo tienen las amigas que te conocen más de lo que quisieras. ¿Y tú qué quieres, Arlie? Preguntó Lía mientras bebía su gin tonic. Y esa simple pregunta se quedó zumbando en mi cabeza días enteros. ¿Qué quería yo? ¿Estaba enamorada? ¿O solo estaba cómoda? Sebastián no me hacía daño. No me ignoraba. No era infiel. No era frío. Era un buen hombre. El mejor hombre que había estado conmigo. Pero no me tocaba el alma. No me hacía arder.
No despertaba en mí esa ansiedad deliciosa del deseo. Todo era templado. Todo estaba calculado. Una noche, después de volver de casa de Romina, me acosté junto a Sebastián. Él ya dormía, tranquilo como siempre. Lo miré largo rato. Me pregunté si alguna vez me había sentido realmente desnuda a su lado. No el cuerpo, el alma. Y supe que no. Supe que yo no había compartido con él quién era. Solo lo que él podía tolerar. Ahí fue donde algo empezó a romperse en mí. No en la relación. En mí. Me sentí pequeña, atrapada. Como si hubiera firmado un contrato sin leer las cláusulas. Una parte de mí gritaba por volver a sentir lo que alguna vez sentí con hombres que ni siquiera me amaron. Esa parte salvaje, impulsiva, viva. Y como una idiota, empecé a buscarlo, sin saberlo. Se dice que las traiciones no nacen de la maldad, sino del hambre. Hambre de atención, de deseo, de sentirse vista. Yo lo entendí tarde. Lo entendí cuando ya había cruzado una línea que jamás imaginé cruzar estando con alguien como Sebastián. Fue en la boda de una compañera de la universidad. Sebastián no pudo ir. Trabajo. Siempre el trabajo. Me dijo con esa calma suya, ve, diviértete. Yo te alcanzo después si puedo. Pero no fue. Ni llamó. Ni preguntó a qué hora llegué. Esa noche me sentí sola. Consciente de mi cuerpo, de mis ganas, de esa insatisfacción acumulada que llevaba meses guardando. Me puse un vestido que Sebastián habría considerado demasiado provocador. Uno de esos que tenía escondido en el fondo del closet, de mi vida anterior. Me maquillé sin sutileza. Me peiné como antes. Como cuando no le debía explicación a nadie. Y ahí estaba él. Nicolás. Un excompañero de la universidad, uno de esos que siempre coqueteó conmigo de manera descarada. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía algo que me atraía como un imán, su desparpajo. Su forma de hablarme como si yo fuera un juego, como si pudiera desarmarme con solo una frase. Esa noche no lo ignoré. Esa noche no fui la Arly que Sebastián había convertido en su esposa perfecta en potencia. Esa noche fui yo. O una versión mía más antigua, más impulsiva. Más vacía. Nicolás me hizo reír. Me sirvió tragos. Me llevó a la pista. Me dijo cosas al oído. Y yo no me aparté. No lo detuve. No me defendí de mí misma. En un rincón del jardín, a eso de la 1 de la madrugada, me besó. Fue un beso sin profundidad, pero con hambre. Un beso que no debía pasar. Un beso que acepté. Pude haberlo detenido ahí. Pude haber dicho, estoy comprometida, esto no está bien. Pero no lo hice. Porque no quería. Porque quise saber si aún tenía ese poder. Porque quise sentir esa adrenalina que Sebastián nunca me provocaba. Terminamos en su auto, estacionado en una calle lateral. Fue rápido, impulsivo, torpe. No hubo amor. Solo piel. Solo ruido. Solo deseo. Después me sentí sucia. Como si me hubiera sacado la piel con una navaja. Me subí a un taxi sin decirle adiós. No lloré. No pensé. No sentí nada. Solo vacío. Cuando llegué al departamento, Sebastián dormía. Se había quedado trabajando hasta tarde. Me dejó una nota, perdón por no llegar. Me haces falta. Te amo. Y ahí sí, me desplomé. Lloré como si me hubiera muerto algo adentro. Porque algo se me murió. No por lo que había hecho, sino por lo que había traicionado dentro de mí. Los días siguientes fueron un martirio. Sebastián no sospechó nada. Me trataba con la misma ternura de siempre. Me abrazaba, me besaba la frente, me preguntaba por mi día. Y yo respondía con sonrisas falsas, con un estómago revuelto, con una culpa que me quemaba desde adentro. No podía ni tocarlo. Me costaba mirarlo a los ojos. Cada vez que me decía te amo, yo quería gritarle que no lo merecía. ¿Qué le fallé? ¿Qué me fallé?
Que elegí el deseo por encima del amor. La culpa es un animal que no duerme. Me despertaba en la madrugada, temblando. Soñaba que él me descubría, que me echaba de su vida, que me odiaba. Y aunque eso nunca ocurrió, algo sí cambió entre nosotros. Algo se apagó en mí. No volví a ser la misma. Me volví evasiva, esquiva. Inventaba excusas para no tener sexo. Me encerraba en el baño a llorar. Le decía que era el estrés. Que era el trabajo. Que eran las hormonas. Y él se preocupaba. Una noche, después de cenar en silencio, me miró fijamente y dijo: Y no sé qué pasa contigo, pero te estoy perdiendo. Y me duele. Yo solo bajé la mirada. No podía confesar. No porque no quisiera. Sino porque si lo hacía, iba a romper todo lo que habíamos construido. Y no estaba lista para eso. Pero tampoco estaba lista para fingir. Viví en esa contradicción durante semanas. Fingiendo amor. Fingiendo deseo. Fingiendo estabilidad. Hasta que un día, simplemente, él dejó de intentar. Ya no me abrazaba tanto. Ya no me miraba como antes. Ya no preguntaba tanto. Como si se hubiera resignado a que algo en mí se había ido, y que no volvería. La última vez que hicimos el amor, fue distinto. Fue lento, casi triste. Como una despedida sin palabras. Sentí que me tocaba con ternura, pero con distancia. Como si ya no esperara que yo respondiera con el alma, solo con el cuerpo. Después de eso, dormimos separados muchas noches. Hasta que me dijo que necesitaba espacio. Que no sabía si quería casarse. Que sentía que yo le escondía algo. Y tenía razón. Quise decirle la verdad, pero era tarde. Ya no era por redención. Era por ego. Por desesperación. Y eso no sirve. Me dejó sin drama. Sin gritos. Solo con una mirada rota y una frase que me sigue persiguiendo. Siento que nunca te conocí. Y yo no supe qué decir. Porque él me conoció, sí, pero solo la parte que yo decidí mostrarle. Esa fue mi traición más grande. Semanas después, cuando el silencio ya era costumbre y su ausencia empezaba a tomar forma de rutina, me atreví a escribirle. No lo llamé. No fui a buscarlo. Solo me senté frente al celular una madrugada, con los ojos hinchados y el pecho roto, y dejé que mis dedos escribieran lo que mi voz nunca se atrevió a decirle. Le hablé de mí, no para justificarme, sino para desnudarme al fin. Le dije que lo había traicionado por razones que aún no sabía explicar del todo, que lo había perdido por buscar algo que no valía nada. Que cada noche en la que él me abrazaba sin saber lo que yo cargaba me sentía más sucia, más vacía, más lejos de mí. Le conté que me rompí, sí, pero no el día en que lo engañé, sino cada día después, cuando su ternura me recordaba que yo ya no era digna de ella. Le pedí perdón, sin exigencias. Le dije que no necesitaba que me respondiera, que solo quería que supiera cuánto me dolía haber sido yo la que destruyó lo más sano que había tenido en mi vida. Le escribí que su amor me salvó, pero que mi cobardía me condenó. Y que ojalá, algún día, cuando ya no me duela tanto su nombre, él pueda recordarme con algo distinto al desprecio. Envié el mensaje sin releerlo. No esperé respuesta. Porque sabía que algunas heridas no se curan con disculpas. Se aprenden a cargar. Y esa, la de haberlo perdido por placer, era mía. Para siempre. Meses después, cuando el calendario ya había dejado de doler y su nombre ya no me arrancaba lágrimas, sino un nudo silencioso en la garganta, volví a pasar frente al mismo café donde solíamos sentarnos. No entré. Me quedé en la acera, viendo las mesas por la ventana, reconociendo en mi reflejo una versión de mí que no existía cuando aún lo tenía. No era mejor ni peor. Era solo distinta. Cansada. Más sola. No supe más de él. Ni una palabra. Ni una señal. Borró todo rastro mío como si nunca hubiéramos sido. Y eso, en vez de parecerme cruel, me pareció justo. Él no tenía por qué cargar con mi traición. Yo le fallé. Yo me perdí en un deseo estúpido,
en una curiosidad egoísta. Y en el proceso, lo rompía él también. A veces, muy de vez en cuando, todavía reviso su perfil desde una cuenta que nadie conoce. No para espiarlo, sino para confirmar que sigue existiendo, que sigue sonriendo. No sé si está con alguien, y en realidad, ya no busco saberlo. Lo amé. Lo dañé. Y ahora solo puedo desear que alguien más lo ame como yo debía haberlo hecho. Yo sigo con mi vida. Camino, respiro, trabajo, salgo. Pero en todo eso hay una diferencia invisible. Llevo una grieta. Una que no se nota, pero que marca cada paso. Porque hay errores que no se olvidan, ni se perdonan, ni se superan del todo. Se aprenden. Se aceptan. Y se cargan, día a día, en silencio. Así es como vivo ahora, con la certeza de que lo traicioné por placer, y me rompí por dentro para siempre.